presenta a María Dolores Arias. María Dolores Arias. En Más Negocios. Más Negocios. Llega a usted con el apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Ya estamos en Más Negocios. Gracias por estar con nosotros y gracias a quienes se conectan ya a nuestra transmisión en facebook.com/libertopolis.com. Mi nombre es María Dolores Arias y arrancamos nuestro programa con la visita del ingeniero Maynor Figueroa de la División Técnica de Intecap. Y estaba platicando aquí antes de iniciar el programa acerca de esta formación y esta oferta formativa en el sector agrícola, comercio y servicios. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Estamos muy contentos de estar acá. Gracias. Cuénteme acerca de estos tres sectores económicos como el sector agrícola, el comercio y los servicios. En la parte agrícola, pues, ¿cuáles son estas ofertas o cuáles son estas capacitaciones que brindan para las personas que están interesadas en el área de agrícola? Muy bien, tenemos los dos enfoques, tanto la parte industrial, que sería el extensionismo. Atendemos empresas productoras, en este caso de azúcar, palma africana, banano, todo lo que necesite una capacitación. Ahora las actualizaciones tecnológicas requieren mucha capacitación. Y también tenemos otro sector que es para la parte de familias. Tenemos agriculturas orgánicas para familias, tenemos la crianza de aves, cerdos, bovinos. Entonces se le está tratando de dar a estas personas no solamente una capacitación de sobrevivencia, sino que podamos generar un negocio allí, porque eso es lo importante, no solamente sobrevivir con ello. O sea, no solo que sea para consumo, sino también para pensar que podría ser un negocio. Exactamente, se le da una orientación tanto para el inicio de un negocio, cuál sería la parte legal, cuál sería la representación, incluso cuando ya están representados en la parte de SAT, que es factura, se les abre el mercado increíble, entonces es una muy buena oportunidad para eso. También vi que o estaba revisando que tienen cultivos hidropónicos. Sí, se está dando mucho el requerimiento de que no todos tienen tierras para trabajar. Entonces, por medio de la hidroponía, que es el movimiento de agua por medio de sales, podemos tener ciertos cultivos. Y eso ayuda mucho porque tenemos ambientes controlados, no necesitamos demasiada tecnología, se pueden hacer por medios artesanales, que a veces la idea es, bueno, necesito una bomba, y toda la inversión es muy cara. Nosotros les enseñamos
El cambio de agua puede ser manual, incluso cada 8 horas, y eso ayuda mucho. En Cobán se está trabajando mucho con esto y creo que ellos fueron los primeros que nos solicitaron la hidroponía. Y también manejan algo que me llamó la atención en cuanto a la parte agrícola, tienen cursos de extensión donde hablan de prácticas agroecológicas. Sí, últimamente se está viendo lo que es la huella del carbono, o sea, cuando uno abre un mercado o un préstamo o algo, ya cuando hace uno cultivo extensivo, tiene que tener siempre estas consideraciones para poder realmente hacer esas prácticas agrícolas bajo lo que le llamamos nosotros buenas prácticas, y ello garantiza que ahora el consumo pues sea más sano y que también no, cuando a la hora de producir, contaminemos más el ambiente de lo que ya tenemos. Y entonces con esto les enseñan estas prácticas agroecológicas. ¿En qué áreas, en qué tipos de cursos se da estas prácticas agroecológicas o en todos? No, se está dando sobre todo, se abrió uno en Quetzaltenango por medio de la cooperación alemana y organizaciones del Estado, para no mencionar todas porque son varias, y vamos a trabajarlo en los 3 niveles, tanto la parte del agricultor, como el técnico, que es el que ayuda al agricultor, y la parte ejecutiva, porque tiene que estar en los tres campos, porque solo uno de ellos no logra el cambio. Empezamos con la parte técnica, que es el de enseñarles las prácticas por medio de orientaciones orgánicas, ecológicas, poderlo certificar, ver que ese producto se puede abrir a un mercado internacional. Ya lo están haciendo muchas personas que hacen hortalizas en la parte de Occidente. Entonces se hizo un curso en el cual no había en Guatemala. Normalmente hay algunas orientaciones o diplomados, pero son muy teóricas. Nosotros sí tenemos un área dedicada a esto y de irle enseñando paso a paso todo lo que sería la parte de prácticas culturales. Pero no se queda ahí. Ahora ya estamos viendo de qué manera lo podemos implementar en la parte de Oriente y posteriormente en la Sur. O sea que realmente tratamos de cambiar la forma de producir para poder mejorar tanto nuestra salud como un mejor mercado, ¿verdad? Al final, el hecho de tener prácticas agroecológicas también le da un valor agregado al producto. Entras a un nicho de mercado y es un valor mayor el producto en sí. Exactamente. Es curioso que los que más piden la parte de buena salud son los jóvenes, más que los adultos. Entonces ellos están ya seleccionando qué productos, e incluso el valor o el precio es diferenciado, es más caro. Claro. Pero si están dispuestos a pagar, por ejemplo, ahorita vamos a un huevo orgánico, 5 quetzales, un huevo que se está haciendo en producción normal, 1 quetzal, pero los jóvenes lo están pagando debido a que la parte de control hormonal, los efectos secundarios, todo lo que conlleva, pues lo están tomando en cuenta. Entonces, realmente la necesidad está haciendo que todo lo que se está produciendo tenga ese cambio o va a tener ese cambio. Entonces, aquí en estos cursos lo que hacen es enseñarles esas buenas prácticas. Exactamente. Para que cumpla con los requisitos de un producto orgánico. Sí, tenemos tanto en la parte de vegetales como en la producción de animales, y también en el manejo después de ya tener lo que se llama post cosecha, pues también mantener toda esa cadena de lo que le llaman productos orgánicos. Y esto pues es un gran reto, porque el tratar enfermedades, plagas y todos los riesgos o todas las situaciones que conlleva en la agricultura lo tienen que hacer de forma que cumpla con estas características. Exactamente, se está tratando de obviar lo que son químicos. Hay agentes naturales que combaten plagas, entonces se le está enseñando a estas personas cuáles serían estas medidas para realizar. Igual sería la parte de fertilización, fertilizantes, todo también. Hay en la gallinaza, que es lo más común acá en Guatemala, pues se está viendo que ese es estamos regresando a lo que hacíamos. Yo en una ocasión tuve la oportunidad de ir a la finca del Mercadito de Lola, y ahí me enseñaron como unos, no sé si son surcos, pero eran como unos surcos de tierra, que no era tierra, sino eran parte de los desperdicios de vacas y de las gallinas, y habían gusanos. Y estos gusanos se comían esto y producían otra cuestión. Así lo entendí, imagínense lo que yo entendí, y que eso que ellos desechaban o que ellos ingerían, lo que desechaban era el fertilizante o era el abono. Exactamente, hay varios procesos para poder crear lo que es un composto. Sería también
un fertilizante natural. Realmente hay ciertos animales, porque no solamente No eran las gusanos, lombrices eran de lombrices, tierra. eran Ajá, lombrices. lombrices de tierra, pero que ayudan mucho, sobre todo a la parte de labranza. O sea, ellos hacen los surcos y es mucho más fácil de poder sembrar ahí. Excelente. Y también, esto es en la parte de agricultura o agrícola, pero está también la parte de industria y la parte de comercio y servicios. Y me llama también la atención que tienen muchos cursos enfocados en la tecnología de la información, que es algo que está pues muy, muy utilizado últimamente. Claro, desde que está tomando mucho auge lo que es Industria 4.0, Internet de las Cosas y el IoT, dependiendo de dónde lo estemos viendo, cada vez la tecnología toma más protagonismo en toma de decisiones, en inversiones y requerimientos. Por ejemplo, no vamos a decir marcas, hay un centro de comida donde uno llega hasta una pantalla, uno puede escoger, pagar y no hay un contacto directo. Entonces cada vez Hasta que te dan la comida. hasta que te dan la comida. Todavía. E incluso hay lugares Todavía. que ya no necesitan a la otra persona del otro lado. Pero todavía no, gracias a Dios no hemos llegado a eso porque también hay un cambio entre la parte social, de decir, muy bien, todo se vuelve automatizado, pero entonces ¿yo de qué trabajo? Entonces Que viene el otro reto. hay otra barrerita donde hay que decir, bueno, la parte legal donde protege el trabajo, pues va a decir en un momento, mire, si cierto porcentaje se puede hacer, pero otros no. Y en algunos lugares, en otros países, pues ya casi todo va uno Automatizado. Entonces, debido a eso, ahora tienen nuevas fuentes de trabajo que antes no existían. Ahorita existe un manager para la parte de informática, existen personas de marketing para las páginas sociales. Entonces, cada vez o hay un ajuste, o desaparece, o hay nuevos. Entonces, por cada trabajo que desaparece, hay 7 nuevos que están esperando que van a llegar. Entonces, esto es muy, muy alarmante en cierta forma, porque si la persona no está todavía dispuesta al cambio, le va a costar un poco, pero sí vamos. Entonces, y yo lo veo muy desafiante y como una oportunidad tremenda de tomar ese liderazgo, de ser de los primeros que conocen estos o que puedan capacitarse para estos nuevos puestos que están surgiendo. Y precisamente el mes pasado estuvimos todos los miércoles hablando acerca de cómo convertirte en una persona, en un promotor de tus talentos para poder conseguir un empleo y cómo verte a ti mismo como alguien que promovía sus talentos. Y precisamente hablábamos de esa brecha o de esos nuevos requerimientos que estaba buscando los nuevos empleos y cómo capacitarte y tener ese pensamiento crítico era muy importante. Y en este caso de la tecnología de la información y de la comunicación, tienen carreras como desarrollador de aplicación de móviles, que uno lo veía antes como algo pues muy lejano y sin embargo es el día a día esta aplicación para móviles. exactamente, hace algunos 5 años tal vez se veía más para juegos, para algunas cosas de diversión. Sin embargo, tú te das cuenta, quieres reservar un boleto de avión, una app, quieres un hotel, también lo haces por medio de una aplicación de móvil. Necesitas reservar el cine, pagar el cine, entonces realmente todos los servicios están migrando a que pequeño dispositivo pues te ayuda a ver las fronteras de transportarte, de pagos, pues maravilloso, ¿verdad? Entonces realmente cada vez hay más. Ahorita, por ejemplo, hay uno de turismo que se hizo para Linguat, entonces realmente estaba muy completo, y a otras instituciones que también se han dado esos prototipos porque son los alumnos que lo hacen como proyectos y quedan muy, muy bien, ¿verdad? Y obviamente también, si bien es cierto, la movilidad y todo el Internet es inalámbrico, se necesita también de los cables y se necesita también en oficinas tener todo este cableado y todo también un cableado en instalaciones. Y es interesante porque tener el conocimiento y no el clásico chapuz de pongamos un cable y ahí estuvo y tengo el diagrama de cómo ponchar el cable y ya hago el conector y ya estuvo, sino entender cuál es la función de tener un cableado y que realmente sea estructurado, porque si no lo que tienes es muchos cables ahí amontonados. Exactamente, fíjate que lo primero es ver el diseño, los requerimientos. Muchas veces, como se menciona, es solo es de ir agregando y a veces desde ahí ya está mala la idea. Tenemos carreras de cableado estructurado para ver posibilidades de más conexiones más adelante, qué tipos de protocolos van a utilizar. Pueden ser de internet, pueden ser de teléfonos, pueden ser incluso diferentes tipos de patch model para ver cuáles son los requerimientos. Este es algo que no en todos los lugares se encuentra debido a que el equipo no es tan abierto en todas las instituciones, y estamos avalados por Cisco, que es el que está
liderando en empresa este requerimiento. Entonces es muy, muy interesante, a los jóvenes les fascina eso. Y además tienen técnico en diseño arquitectónico y administrador de la seguridad en la red. Uno no le pone mucho coco hasta que realmente pierdes lo más importante, que es la información. Sí, recuerdas, hace un tiempo estuvo es el dueño de Facebook diciendo, mire, discúlpeme, yo compartí su información, pero ahora todos ya saben dónde te movilizas, dónde estabas, cuáles son tus gastos recurrentes. Incluso si uno ve dentro de su Facebook, aparece, mire, estas son las opciones según sus gustos. Entonces se trata, pero cuando lo vemos desde la parte legal es muy importante. Fíjate que hace un tiempo llegó un requerimiento del organismo judicial de decir, mire, vamos a eliminar a los notificadores porque es un requerimiento que ahora ya no se puede dar. ¿Qué hacemos? ¿O qué vamos a hacer con estas personas? Entonces le dije, mire, necesitan programadores, necesitan alguien que envíe los textos, pero sobre todo necesitan alguien que garantice la seguridad de sus mensajes para no crear ninguna expectativa falsa, ¿verdad? Claro. Y además, pues también como decías, las nuevas carreras en marketing digital. Uno diría, bueno, eso solo lo puedes tomar en cursos privados. Sin embargo, INTECAP ya está también trabajando en esto. Sí, ya llevamos varios años trabajando en marketing digital. Como te digo, normalmente estos de TICs, sí, los jóvenes son los que son más afluentes, llegan, y entre más jóvenes, más habilidades ya traen. Entonces ahora ves a un niño de 6, 7 años, ya está utilizando incluso plataformas para ir haciendo ciertas formas educativas. También lo tenemos, lo que son Legos, móviles, lo que serían plataformas para crear su propia app, muy sencillas, pero ya con esto, cuando llegan al INTECAP, es el cielo, porque tenemos de todo por allá. Claro, sin embargo, esto no está limitado a la edad. No. Solo hay un límite de, ¿qué? 16 años, 16 años en adelante normalmente por la parte laboral, porque sí estamos con un enfoque laboral. Entonces entran muy jóvenes, normalmente salen 16 años y decir, mire, soy técnico en instalaciones, incluso la parte legal todavía no lo cubre. Claro. Entonces sí tenemos la limitante de 16 años y en algunos casos se pide así tercero básico. La mayoría es de sexto primaria, pero... En algunos casos tercero básico. Casos. Para saber cuándo, dónde, qué cursos ya están abiertos, cuáles están por abrir, cuáles son los requisitos que tengo que hacer, si hay algún INTECAP cerca donde viva que me quede, que den estos cursos, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, puedes llamar al call center, 1565 está abierto de 8 a 4 de la tarde en nuestra página www.intecap.edu.gt, en el cual está toda la disponibilidad de cursos, y si no, pues puedes llegar a un INTECAP y con mucho gusto te atendemos, aunque no esté la oferta en ese centro, pero te orientan en dónde está. ¿Dónde puede ser? 1565, ese es el call center, es el número intecap.edu.gt. Ahí es la página, así que ahí está la información y ya no hay excusas para no capacitarse, para no enfrentar el futuro y para no prepararte para tener éxito. Muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias por invitarnos. Que tengan un excelente día, buena tarde, pero igual les deseo a ustedes. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar de un tema acerca de costos. ¿Sabes cuánto cuesta tu producto o tu servicio? De eso vamos a estar platicando con nuestra invitada Margarita Ruiz de Alenro. Regresamos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará Libertópolis. Felicidades, quiero agregar que siempre ganamos con ustedes por sus programas muy didácticos y bueno, esperemos que esto también sea una ayuda para Guatemala, ¿no? Estás escuchando libertópolis.com. No puede ser. Las medicinas de mi hijo me toca comprar y con esa cuenta soy yo la que se va a enfermar. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos.
En mayo, prepara tus tenis y ven con tu familia a conocer la nueva Pista Mondo en la carrera Cementos Progreso. Inscríbete, disfruta de esta primera edición y corre por una causa. Los fondos recaudados serán a beneficio del Centro del Adulto Mayor San Jerónimo Emiliani de la Zona 6. Recuerda, 6 de mayo, 8 de la mañana, Estadio Cementos Progreso. Inscríbete en sportsandmarketing.com o en las agencias del BAM y Banco Industrial. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Quiero aprovechar para invitarlos a la San Martín a disfrutar de de la innovación y el buen servicio de San Martín, una ensalada Santa Fe del Mar, que es la que me gusta, pero igual usted puede disfrutar de pizzas, pastas, hay sándwiches 2 de 3, ensaladas, sopas y qué le digo del pan delicioso, que si no uno no lo sopea pues no sabe igual, al menos para mí no sabe igual. Así que aproveche y pase por la San Martín, si va camino a casa, disfrute y pues llegue con una sorpresa a su casa de la San Martín. Estoy muy contenta porque hoy arrancamos esta serie de programas. Todos los miércoles estamos teniendo todos los miércoles durante un mes tenemos un tema. Ya hemos hablado de ventas, hemos hablado de imagen personal y ahora vamos a hablar de contabilidad de costos. Vamos a hablar de costos porque uno de los temas que considero muy importantes es que muchas veces es ahí donde falla el emprendedor, es en saber cuánto cuesta su producto, si está dentro del precio, si está dentro del mercado y que pueda poner un precio que pueda competir en el mercado, qué es lo que le agrega valor, qué no le agrega valor a su producto o servicio. Y entonces es ahí donde resulta que cuando tiene éxito es cuando fracasa porque no hizo un buen costeo. Y para eso pues está con nosotros Margarita Ruiz de Alenro, ¿quién mejor que ella para que nos ayude a entender qué es esto de la contabilidad de costos? Y muchas gracias, Margarita, gracias por haber aceptado y por acompañarnos durante este mes, todos los miércoles, para hablar de este tema. Claro que sí, María Dolores, para mí es un gusto poder estar aquí representando a Alenro también, ¿verdad? Y poder darle un poquito de ese conocimiento que a veces no nos da tiempo de decir voy a ir a recibir un curso de esto, ¿verdad? O de aquello, y que es sumamente necesario. Y por lo menos dejar ahí la semillita de si no lo manejo o no lo conozco bien, voy a aprender, o
voy a buscar a alguien que sepa, pero por lo menos sé qué pedirle. Por supuesto, por supuesto. Y aquí la contabilidad de costos es muy amplia. Entonces, sí, pues espero que hoy por lo menos vamos a dejar la base de términos, ¿verdad? Que van ligados a costos, que tenemos que tener claro para entender lo que es un estado de costo de producción. Ok, entonces empecemos, Margarita, con el tema de la contabilidad. Sí. La contabilidad, existen varios tipos de contabilidad. Así es. Y la pregunta es, ¿contabilidad para qué? Bueno, sí, hay contabilidad. Lo que pasa es que dependiendo qué quiera yo saber de la contabilidad. Entonces empecemos, ¿verdad? Dice, la contabilidad nace con la necesidad de toda persona natural que tenga como actividad comercio, industria, prestación de servicios, finanzas, etcétera. O sea, tenemos diversas formas de negocios, pero ¿qué contabilidad necesito yo llevar? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Entre lo que son las empresas que son meramente comerciales o mercantiles, ¿verdad? Una tienda que vende, por ejemplo, la San Martín, ¿verdad? Hablando de ellos venden pan y pasteles. Entonces, pero ellos necesitan tener un costo. No es lo mismo una empresa, ¿verdad?, que venda blusas, pero que no las fabrique, sino que solo... Como las tiendas de barrio. Exacto. Que compran, que mercadería y revenden. Y la venden. Exactamente. Exacto. Entonces, ellos serían lo que sería una empresa comercial y que necesitan básicamente tener el conteo de su mercadería y saber en qué gastos incurrió adicionales para llevar su contabilidad. O sea, el hecho que dices gastos adicionales es entender que no es solo cuánto cuánto lo compré. Exactamente. Y a eso le subo un poquito, sino tengo que saber más cosas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un estado de pérdidas y ganancias, que es lo que normalmente lleva una empresa mercantil, estamos hablando que necesito saber cuánto vendí. El segundo punto, ¿cuánto me costó eso que vendí? Entonces necesito saber mi costo de ventas. Y es ahí donde entra toda la parte de... Y luego los gastos de operación, que son todos esos gastos que la ley, cuando hablamos ya, que me permite deducir o tomar como gastos. Entonces ya vengo yo y digo, bueno, ¿qué gastos fueron necesarios? Por ejemplo, si el local no es mío y lo alquilo, ese es un gasto de operación. Pagar esa renta de mi tiendita, por ejemplo, ¿verdad? Es un gasto que yo debería tomar en cuenta para saber al final del mes cuánto gané. Ahora, Margarita, ¿y por qué hacerlo fácil si se puede complicar? Este es el lema de la SAT. ¿Y si es mío? El local. El local. Bueno, o sea, pero... es un cuadrito o es un espacio de mi casa que acondicioné, ya, lo clásico, que la sala la convertí y la ventana o el la garage, hice, ¿verdad? Y la ventana la hice el mostrador. Bueno, entonces tú vienes y dices, bueno, ¿qué debo pagar? Yusi, ¿verdad? Entonces yo debería calcular de los metros de la casa, ¿cuántos metros ocupa mi tiendita? Y poderle distribuir, y ya eso se vuelve un gasto de operación. Entonces, no importa si yo comercializo, si produzco algún... Eso es diferente, porque si yo fabrico... Mira, cuando yo solo comercializo, lo que me interesa saber es cuánto gané. Entonces, al final voy diciendo, compré tanta mercadería, por ejemplo, si tuve que mandar a traer algunos dulces a la antigua, ¿cuánto pagué de flete para que me trajeran los dulces? Todo eso va sumando. Las bolsas de plástico que en la que eso ya sería un material de empaque, que sería un gasto de ventas. Esas bolsitas que yo use, sea la bolsa que sea, se vuelve un material de empaque. Porque al final le entrego en una bolsa el producto Exacto, a mi cliente. Entonces ya cuando es un gasto es porque está consumida ese material de empaque que en su momento era parte de mi activo. Entonces, no importa qué tipo de empresa tengas, necesito saber... Exacto. ¿Cuál fue mi costo? Tener mis costos, saber cuánto me cuesta. Y entonces al final, por ejemplo, en una empresa que es meramente ventas, que no fabrico, entonces es decir, bueno, tengo mis ingresos, que es para lo que fui constituido para tener mi tiendita. Le resto mis costos, es decir, cuánto me costó esa mercadería que vendí, y luego mis gastos que yo necesito fijos, pagar la luz, el agua, que si compré bolsitas, ese material de empaque consumido, y así una serie de gastos que se van generando para al final saber mi ganancia. Y ahora, pues, como regresemos para que hacerlo fácil, si se puede complicar.
resulta que llevo contabilidades, o bueno, pongamos otro ejemplo, porque ahí sí se supone que lo debo saber. Tengo, no sé, soy electricista. Y trabajo trabajos de electricidad. No compro nada, al final, así como decir, yo vendí... Presto un servicio. Ajá, yo presté un servicio, no es que vendí un cable o vendí una pinza. Pero entonces tengo que cobrar ese servicio prestado, ¿verdad? Entonces ahí quizá tú me digas, mira, no me genera un costo como tal, ¿verdad? Porque al final yo soy el único empleado, yo soy el único que da esto. Entonces, pero estoy inscrito quizá como pequeño contribuyente. Entonces genero mi factura de, no creo vender más de 150,000 si yo me dedico solo a eso. Entonces no necesito llevar contabilidad completa, que es lo que me indica el Código de Comercio. Además tendría que tener en activos alto. Entonces... ya solo tú vienes a decir, bueno, ¿cuánto cuesta mi hora de trabajo? Entonces, ¿cuántos materiales necesité? Cuando viene el cliente, ¿él va a venir y va a comprar él los materiales que yo necesito o los voy a comprar yo? Y a mí, por ser ya electricista, por ejemplo, me dan un precio mejor y yo puedo ganarle un poquito a esos materiales. Entonces, ya todo eso tengo que tomarlo en consideración para saber cuánto gané. Entonces yo digo, bueno, de este servicio que estoy prestando, ¿cuánto gasté? Mi tiempo de trabajo. Entonces tengo que saber cuánto vale mi hora de trabajo. Y eso sí lo tengo que tener bien claro. Porque hay personas que dicen, ay, si solo un martillazo le dio, pero era el conocimiento de la persona y ese conocimiento tiene valor. Seas electricista, seas mecánico, seas un profesional, ¿verdad? Que da asesorías o consultorías, tienes que tener un valor esa hora de trabajo. Ok, entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos entonces de cuáles son esas características que tiene la contabilidad de costos, cómo se diferencia de las otras contabilidades. Claro. Y cómo sé si lo que me presentan me funciona para sacar mis costos. O sea, me presentan el balance general, me presentan el estado de resultados, veo los números y de ahí puedo saber mis costos. Claro. Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Libertópolis y más negocios presentan más herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Muchas mujeres profesionales con el primer hijo uno no tiene mucha idea de lo que viene y debemos de recordar de que se espera que sea la mujer que altere su carrera para cuidar a los niños y por lo tanto muchas de las mujeres que no quieren o no pueden dejar su vida profesional reciben muy seguido mensajes de que está bien dejar su vida profesional y que está bien que paremos y que en cualquier momento no te preocupes, siempre puedes dejarlo, ¿verdad? Entonces creo que a veces uno siente que va un poquito en contra de la corriente porque esos mensajes vienen constantemente. María Gálvez, en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios, presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Margarita Ruiz de Alenro, con quien vamos a hablar durante todo este mes, todos los miércoles vamos a hablar acerca de contabilidad de costos. Vamos a hablar de cómo hacer cómo saber
Y que también, yo no sé si está bien usada la palabra, Margarita, que le dicen el costeo. Sí. ¿Sí? Sí. Saber cuánto cuesta hacer tu producto o tu servicio. Y esto al final para mí es muy importante que lo sepamos porque esto es muy importante a la hora también de fijar precios. Por supuesto. Para poder entender qué precio tenemos y por lo menos entender si ganamos o perdemos con el precio que estamos dando. Claro. Porque a veces damos un precio y así al aire vemos hacia dónde sopla el viento y decimos me parece o me suena o siento que va por aquí. Y nos quedamos con el tema de las cosas que hay que tomar en cuenta dependiendo de la empresa. Y te decía, bueno, hay diferentes tipos de contabilidades y cada una te da una información. Así es. Por ejemplo, la contabilidad financiera, esa te permite darle información a terceros. No es interna, es básicamente para personas de fuera. Por ejemplo, un banco, tú quieres un crédito, lo primero que te piden son tus estados financieros. ¿Qué tanta liquidez tienes? ¿Qué tantas son tus deudas? ¿Cómo está cuál es tu rentabilidad? Dice, miren su margen de utilidad, porque básicamente ahí va toda esa información sin que tú la hayas calculado, ahí está. ¿Verdad? Tú puedes decir, mire, pero gané 100,000. Sí, pero mire cuántas fueron sus ventas, 3 millones. Y sus costos fueron 2,800,000. Entonces no puede ser. Entonces siento que definitivamente cualquier persona emprendedora, artesana, cualquiera, si no tiene su costo, ¿cómo sabe cuánto está ganando? Para mí eso es, en la empresa, imagínate, hacemos libros, ¿verdad? Entonces, aprendí cómo calcular por pulgada de impresión la tinta. Entonces, porque en mi caso yo tenía que saber cuánto papel, porque mi materia prima directa es el papel y la tinta. Y tenías que saber cuánto te costaba por imprimir en cada pliego por pulgada. Y entonces encontraste tu unidad de medición, la pulgada. Exactamente. Ya ni siquiera el libro. No, entonces ya calculo yo en base cuántas hojas tiene, ya sé yo el costo, ya sé que de tinta para este libro, por ejemplo, nosotros compramos la tinta por kilo, entonces yo ya sé que voy a usar tantos gramos. Por cada libro. Por cada unidad. Exactamente. Y entonces así vas determinando cuánto, al final uno tiene que saber cuánto le cuesta generar un producto o un servicio. No nos salvamos, o sea, deberíamos hacer siempre nuestro costeo independientemente si transformamos el producto, o sea, si compramos harina y vendemos pan, si compramos pan y vendemos pan, o sea, si comercializamos. Claro, tengo que saber mi costo de venta. Si es un servicio, tengo que saber el costo. Tengo que saberlo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los tipos de contabilidad, hay administrativa, hay financiera, hay fiscal, ¿verdad? Que es básicamente la que vamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Todas las empresas, esa información es porque necesitamos tener la información que realmente es la que te genera tus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo me voy ya a la contabilidad de costos, ya entran 3 aspectos vitales. Ya entra lo que es la materia prima. O sea, no es solo decir, voy a sacar mis costos. No, sino que tengo que decir, bueno, ¿quiénes integran mis costos? ¿Qué personajes o qué figuras integran mis costos? Entonces, estoy hablando de materia prima, el que transformó la materia prima y todos los gastos adicionales que se vuelven gastos de fabricación indirectos. Cuando hablas de gastos de fabricación indirectos, ¿está el empaque de la bolsita? No, pues... Ahí no. Ahí no tenemos nada que ver. Okay. ¿Qué cuentas o qué? Por ejemplo, en gastos indirectos, para que te quede claro, existe, ¿te acuerdas que te mencioné la mano de obra directa? Mano de obra directa es el que transforma esa materia prima a un producto terminado. Pero está también, por ejemplo, el guardián de la fábrica. El guardián no tiene nada que ver con la transformación, pero es un sueldo que pago de la fábrica. Entonces eso se llama mano de obra indirecta. Pero no está relacionado, pero sí tiene que ver con mi costo. Con el costo, pero no, por ejemplo, el guardia de la oficina, no. Ese no entra ahí. Ese no entra ahí. Okay. Entonces, ¿qué otro producto entra ahí? Ahora tenemos maquinaria, ¿verdad? Esa depreciación o desgaste que ha tenido esa maquinaria va ahí.
Y eso muy pocas veces lo tomamos en cuenta. Claro, el juicy de la fábrica, la luz de la fábrica, entonces... ¿Esta depreciación de la maquinaria es un costo, es un gasto de fábrica indirecto? Indirecto, así ok. es. Pero que tiene que ver al final con el costo. Como te decía, en el costo de producción, la diferencia al estado de resultados es que el costo de producción va en suma. ¿Cuánto fue de mi materia prima? Más mi mano de obra, más mis gastos indirectos. Mientras que en el estado de resultados voy viendo cuánto gané. Entonces es mis ventas menos mis costos y gastos y me da mi ganancia. Mientras que aquí es cuánto me costó fabricar esto y luego eso lo traslado a sala de ventas para que lo venda. Y entonces cuando estás hablando de esto, por lo que voy entendiendo, es como ir desmenuzando mi proceso de producción. Así es. Y saber cuánto me cuesta cada proceso. Así es. Cada parte de esa producción. Así es, y totalmente. Entonces ahí veo cuál le agrega valor versus lo que me cuesta. Exacto. Porque a veces gasto más de lo que el valor que le puedo agregar. O sea, voy entendiendo. Por ejemplo, cuando tú hablas de costo, es todo desembolso pasado, presente o futuro que se involucra en el proceso de producción. Y entonces empezamos ya a hablar de costos cuando ya me dicen de materia prima es tanto, de mano de obra directa e indirecta tanto, indirecta tanto. Así es. Gastos de fabricación indirectos son tantos. O sea, ahí ya estamos hablando de costos. Entonces, por ejemplo, yo algún día, hace unos años, se me ocurrió hacer velas. Entonces, tuve que ir a comprar la materia prima. La materia prima, ¿verdad? Entonces, fui a comprar la parafina, ¿verdad? Que la mecha. Entonces, mira, fui sumando. Y al final era más caro hacerlas en mi casa. Entonces, decidí regalarlas, ¿verdad? Entonces, yo hago velas, bueno, cuando puedo y me da el tiempo, cada fin de año, porque me di cuenta que no competía, por ejemplo, que tú vas dependiendo a qué cerería vayas, ¿verdad? Claro. Y que te vendan velas, no es lo mismo una que otra, ¿verdad? No es lo mismo ir al mercado que ir a una cerería, que una vela te puede costar 100 quetzales, que podría ser mi precio de venta. Que yo diga, bueno, 100 quetzales sí, porque sí gané, porque tengo que medir, en el caso de la parafina, cuántas onzas me llevó esta vela. Entonces, en ese costeo es donde te das cuenta si estás dentro del mercado o no. O no, exactamente. Y si quieres estar en el mercado o si con ese costo que tienes, a qué mercado deberías llegar y si tu producto llega a ese mercado que tú quieres. Así es. O sea, la contabilidad de costos, al final lo que te está diciendo el costeo es, esto es lo que cuesta hacerlo y mira si... Y ahora calcular tu margen de utilidad. Y mira si hay mercado para esto. Exactamente, así es. O empieza a hacer cambios en tu proceso productivo o dedícate a otra cosa. Entonces, si no puedes cambiar tu proceso productivo, ok. Así es. Porque cuando hablamos de costos, ¿verdad? Hay personas que confunden un poquito el término costo y gasto. Ok. ¿Qué te parece si cuando regresemos del corte hablemos de esa diferencia entre costo y gasto? Y también, ¿qué pasa si estos son los tres elementos principales? Sí, así es. Entonces, ¿qué hacemos cuando es servicios? Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. Muchas mujeres profesionales con el segundo hijo definitivamente es un reto más grande, pero creo que uno también debe aprender a poder delegar ciertas cosas, a pedir ayuda y también a apoyarse mucho en su pareja, ¿verdad? Que al final es el aliado número 1 para la carrera profesional de las mujeres, ¿verdad? María Galvez en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. 9 meses que estamos sin empleo. Que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la PINA me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Entonces queremos que por favor se ponga la mano en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. ACEMIS.
Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Muchas gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Por favor, si usted tiene un socio o un familiar o un amigo que hace el costo y saca sus precios así como a ver por dónde sopla el viento o cómo le late el corazón ese día, por favor, comparta nuestra transmisión, compártala y etiquételo si quiere para que vea este programa y recuerde que todos estos miércoles de mayo vamos a estar hablando sobre este tema. Quiero agradecerles todos los mensajes que nos han enviado. Gracias, nos dice Jani Pinto, excelente magíster. Francisco Camey, muchas gracias, magnífico tema. Oscar Cubas nos dice saludos. Salomón González también nos manda saludos. Y saludos, Francisco, excelente. Saludos para ustedes, muy buen programa. Y nos preguntan, nos pregunta Jaime Alejandro, ¿en qué categoría entraría la electricidad? Ok, bueno, entraría como un gasto. Si yo tengo, como definamos, yo tengo una empresa. En la empresa hay administración, hay ventas y hay fábrica. Entonces yo tendría que distribuir y saber. Y para eso, mira, hay una forma de determinarlo, que eso lo puedo traer para la otra semana. Porque yo en la empresa tuve que determinar cuánto gastaba de luz la máquina. Porque solo había un contador. O sea, No, solo llega un tenemos recibo. varios. Ah, ok. Tenemos varias, pero tengo que, igual, o sea, yo sé, o sea, te lo puedo traer para la otra semana, me lo tengo que ver de tarea, porque hay una forma, dependiendo de los watts, de los voltios, todo eso, hay una forma de determinar cuánto gastó de luz la fábrica. Por ejemplo, en una empresa, pues llega el recibo y llega un solo recibo. Exacto, pero Pues, si hay forma de distribuirlo. Si hay forma, y eso te lo traigo la otra semana. Perfecto, ya quedamos con la tarea. Si hay forma de distribuirlo y así es. Entonces se distribuye dependiendo de las áreas. Cuánta, exactamente. ¿Y si entraría en el costo? Y si entra, claro. Eso entraría como un costo indirecto. Como un costo indirecto. Así es. Aunque las máquinas necesiten energía. Claro, acuérdate que la máquina es lo que me sirve para transformar la materia prima. Entonces, yo tengo una maquinaria. Entonces, yo ya estoy tomando en cuenta el desgaste de esa máquina. Que eso sí es el gasto de fábrica indirecto, dijiste. Un gasto indirecto. Pero cuando hablamos de la energía eléctrica, también se vuelve. ¿Y es aquí donde entra la parte que nos dijiste que uno confunde el costo con el gasto? Así es. A ver, entonces entrémosle a ese tema. Entonces, veamos. Cuando hablamos de costos, ¿verdad? Es decir, imagínate que tú vas a hacer 1 litro de aceite de oliva. Entonces tú dices, ¿cuántas aceitunas necesité? O sea, para hacer 1 litro resulta que necesito 2 kilos. ¿Cuánto me cuesta el kilo de aceitunas? ¿Sí? Entonces tú vienes, o de las olivas, ¿verdad? Entonces tú vienes y dices, bueno, el kilo, por ejemplo, me cuesta 100 quetzales. Entonces necesité 200 quetzales para 1 litro. ¿En cuánto puedo vender ese litro? Imagínate, o sea, primero tengo que recuperar. Y eso es solo la materia prima. Entonces ya vengo yo y resulta que yo soy la artesana, ¿verdad? Y pasé 3 horas, ¿verdad? Entonces le pongo valor a esas 3 horas que van a ser, imagínate, unos 50 quetzales, por ejemplo, mis 3 horas de trabajo. Entonces ya llevo 250 quetzales. Y gasté de luz, por ejemplo, distribuyo, ¿verdad? 20 quetzales, más el alquiler, otros 50 quetzales, distribuyo todos esos gastos que yo pago en el valor de lo que quiero hacer. Y resulta que al fin de los 2 kilos que compré de olivas, ¿verdad? Logré 1 litro. Entonces les digo a mis amigos, miren, tengo 1 litro, ¿y a cómo lo puedo vender? Digo, bueno, como es artesanal, lo voy a vender a 400 quetzales. Y usted se va a garantizar que es y le estoy ganando quizá un 20%, ¿verdad? Quiere decir que el 80% fueron costos y gastos. Entonces, ahora veamos la diferencia entre costo y gasto. Entonces, gasto es lo que yo necesito, por ejemplo, que va directamente vinculado a lo que es administración y ventas. Gastos. Pero el costo va vinculado directamente a producción. Ok, pero Entonces, cuando tú hablas de costo, ¿qué estoy buscando yo a la hora de fabricar un producto? Mi costo.
¿cuánto gasté yo para fabricarlo o transformar esa materia prima a un producto terminado? Pero entonces, cuando hablamos de la electricidad... Es parte, en este momento, lo que yo estoy buscando es mi costo de producción. Entonces, lo derivo, ¿verdad? O lo defino como gasto indirecto o costo indirecto. O un costo indirecto. Exactamente. Entonces, sí hay una parte de esa electricidad que va como un costo indirecto. Así es. Y un costo directo que sería la materia prima y la mano de obra directa. Mano de obra directa. Y aparte, la parte que reste, por ejemplo, un recibo de luz, me voy a inventar el número, 100 pesos. Un de 100 quetzales, una parte, 20... Van para la fábrica. Van para la fábrica. Esos 20 es el costo indirecto. Es el costo indirecto. Los otros 80 son gastos de la empresa. Bueno, podríamos decir, son tengo gastos de 100, ¿verdad? Ajá. Y estamos hablando del costo. ¿En cuánto lo voy a vender? Entonces ya vengo y le pago a un vendedor para que se vaya a vender mi producto terminado a los diferentes lugares que venden aceite de oliva o restaurantes. Entonces, todo aquello que utilice para producir el producto que vendo es un costo, que puede ser directo o indirecto. Así es. Y lo que yo necesite generar o tener para pagarle al vendedor, eso es un gasto. Ok. Que es parte de lo que también debo tomar en cuenta. Por supuesto. Ok, perfecto. Supuesto, sí. Ya nos están preguntando, yo sé que esto no es para solo 3 segmentos, pero mi idea es que entendamos por qué hay que ponerle atención a los costos. Muchas gracias, nos escribe Jaime y nos dice costos fijos y costos variables. Así es. Nos dice Luvia Revolorio, excelente programa, muchísimas gracias. Miguel Rodríguez también nos manda saludos. Nos dice Francisco Camey, la electricidad es gasto o costo dependiendo del giro de su actividad. Si forma parte del proceso de transformación, por ejemplo, plásticos, es costo. Lo que corresponda al producto. O sea, lo primero es, ¿qué producto es el que yo voy a transformar? Entonces, si es, por ejemplo, como en mi caso, que son libros, mi materia prima son, para que quede claro, ¿verdad? Mi papel y la tinta. ¿Quiénes son los que transforman la materia prima? Esa mano de obra directa. Vienen siendo los que operan las máquinas, directos. Los que operan las máquinas y transforman esas hojas en el libro. Ahora, en el indirecto no entra el vendedor. No, ahí no. No. Eso ya es otro. Pero la secretaria que está en la fábrica recibiendo ella entraría como lo que es mano de obra la que atiende indirecta. A los operadores para cualquier requerimiento. ¿Sí? Mano de obra indirecta. Y luego viene... Está también, por ejemplo, el jefe, el supervisor. El supervisor no tiene nada que ver con transformación. Él solo está revisando que todos estén haciendo bien su trabajo. Y coordinando a qué toca hacer. Pero él no transforma. Entonces, él también sería mano de obra indirecta. Y el garrafón de agua que tengo en la fábrica para que gastos los operadores... generales, sí, eso lo puedo tener como ¿Y es un gasto indirecto? Sí, es un gasto indirecto, porque lo tengo en la fábrica. En la fábrica. Eso es lo que tenemos que tener claro. Tenemos que diferenciar eso, que la empresa tiene, si fuera una empresa completa, ¿verdad? Tiene que tener fábrica, administración y ventas. Claro. Y entonces, Margarita, hablamos de los 3 elementos que llevan la contabilidad de costos, que era materia prima, mano de obra, directa o indirecta, y gastos de fabricación, que son... Definámoslo bien. Es materia prima, mano de obra directa, más los gastos indirectos o costos indirectos, para que no se nos confunda. Y ahí entra la mano de obra indirecta. Ok, entonces voy a quitar esta rayita que había puesto y va en el otro lado. Sí. Ok, entonces qué bueno que estamos haciendo esta recapitulación para ir entendiéndolo mejor. Estos son los 3 elementos principales. Así es. No importa si soy de servicios, no importa. Lo que pasa es que en servicios tú no transformas nada. Va en cero la materia prima. Ahí no hay fábrica. Yo soy ahí una empresa comercial. Pero sí tengo mano de obra. Sueldos. Ahí entra sueldos. Ahí no hay, porque acuérdate que cuando yo tengo una empresa de servicios, por ejemplo, que doy... Un doctor, él no transforma nada. Él simplemente da consultas a sus pacientes. Entonces, él cobra la consulta a su paciente. Se opera, pero él no transforma al ser humano. Bueno, el cirujano plástico quizá un poquito. pero no, o sea, no entraría como fábrica, ¿verdad? Es como un servicio. Pero sí hay mano de obra. Pero no, ahí es sueldos. ¿La recepcionista? La recepcionista del doctor entra a sueldos de administración. Entonces, tú recuérdate que son 2 cosas muy diferentes. Una cosa es fabricar y otra cosa es prestar un servicio. Y bueno, vamos a tener un programa para ver esa parte, porque
porque ahí entonces, ¿cómo saco el costeo de mi consulta? Entonces, eso ya es tu costo de servicios prestados. Okay, entonces, eso es otra cosa, eso es diferente. Okay, entonces, ¿cómo Aquí ya no es fábrica. Okay. ¿Me explico? Sí. Aquí ya es una empresa comercial que no tiene nada de transformación. No hay transformación. Aquí no hay transformación. Muchas gracias a todos los que nos dejaron mensajes. Lubia Revolorio nos pregunta, ¿cómo puedo obtener información para algunas tutorías? Claro, bueno, comuníquense a Alenro, ¿verdad? Es www.alenro.com.gt. Nuestro número de teléfono es 2225-0404 y 0400. Y por nuestro correo, que es info@alenro.com.gt. Y ahí solicitan ustedes si quieren alguna capacitación o si quieren información de cursos. Estamos para servirles. Alenro.com.gt Así y es. En internet, en Facebook están como Es Alenro. como Alenro, así Perfecto. es. Y ahí nos pueden escribir y con gusto les podemos enviar información. Dice Sergio Leiva, muy buen programa. Y si es un negocio donde produzco piso, bueno, Ok, podemos... habría que ver por ejemplo, en la materia prima, ¿qué necesité yo para hacer el piso? Yo ahí sí no estoy muy ducha en el que es piso, ¿verdad? Ajá. Tendría él que indicarnos qué materiales son para saber la materia prima, ¿verdad? O si usa piedrín, pensemos que es piedrín y arena, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa sería su materia prima. Quien transformó ese piedrín y esa arena es la mano de obra directa. Y quien, por ejemplo, vigiló, ¿verdad?, que estuvieran haciendo bien su trabajo, él es mano de obra indirecta. Que son los costos indirectos. Así es. Por ejemplo, la renta del local, donde entraría alquileres fábrica. ¿Verdad? Pagué bono 14 fábrica. Okay. Pagué aguinaldo fábrica. O sea, tengo que distribuir los gastos de la fábrica para la fábrica. Entender y separarlo como la fábrica. Y separarlo, así pues es. Muchas gracias, Margarita. El tiempo se nos fue rapidísimo. Sí. Y vamos, entonces, nos vemos la próxima semana. Sí, mira, hay mucho que ver, ¿verdad? Yo espero que lleguemos y logremos hablar hasta el punto de equilibrio, que es lo que necesito vender para no ganar ni perder. Perfecto, que ese es al final, ¿para qué vamos a sacar todo esto? Exactamente. ¿Para qué queremos O sea, al final, que mi costo realmente sea rentable. Que yo no esté comprando, por ejemplo, mis productos en un supermercado, lo que voy a transformar en comida, por ejemplo, ¿verdad? Y sino que irlo a comprar a un distribuidor. ¿Qué nos quedaría de tarea? ¿A ti te quedó de tarea? Sí. ¿Lo de la electricidad? Sí, eso yo lo tengo. ¿Qué nos podrías dejar un tip o algo que podamos hacer para a mí me ir gustó. entendiendo el costo? Sí, por ejemplo, les voy a pedir que si tienen algún producto, ustedes... Por ejemplo, el que hace piso. El que hace piso. Hay un primer costo que se llama costo primo o costo primario. Ese costo primo se calcula, que es la materia prima más la mano de obra directa. Con eso ya podemos tener un primer dato en lo que es el costo de un producto. Perfecto. Entonces se los dejo ahí, ¿verdad? Para que piensen, que estimen cuál sería su mano de obra directa, cuánto sería y cuánto sería su materia prima. Y ese es nuestro primer costo previo a los costos indirectos. Perfecto. Entonces ahí está la tarea. Para que ustedes lo piensen y empiecen a hacer números. Muchísimas gracias, Margarita. No, a ti, María Dolores, ha sido un placer estar contigo. Y nos vemos el próximo miércoles. Aquí estaremos el próximo miércoles con este tema de contabilidad de costos. Muchísimas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Sigan compartiéndola porque es importante que entendamos por qué hay que sacar costos. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libertópolis presentó a María